tenía mucha urgencia de charlar o comunicar esta palabra, porque me parece que es bueno que empecemos a trabajar en algunos puntos, en algunos aspectos. Principalmente se nos está yendo un año, y ¿cuántos saben que si se va un año comienza otro? Vieron, la revelación está funcionando en abundante gracia. Se nos va un año y comienza otro, como bien decimos, y necesitamos entender que no se nos puede ir el año sin haber hecho por lo menos algún ajuste respecto al año anterior, o por lo menos haber hecho algún ajuste respecto a lo que declaramos para este año. No porque el año que viene cambiamos de eslogan y cambiamos de cosas, ¿sí? Muchas veces creemos que porque se cambia la palabra, se cambia el título, bueno, listo, lo anterior no. Bueno, no, hay que seguir trabajando, porque la realidad de Dios tiene que ser una realidad para nosotros. No tiene que ser, decí conmigo, la realidad de Dios no tiene que ser una realidad declarada, tiene que ser una realidad vivida. Y qué bueno que la podamos vivir, y si no la estamos viviendo, o hay áreas de nuestra vida en las cuales no estamos viviendo la realidad de Dios, qué bueno que podamos vivirla y poder experimentarla, aunque sea que el Padre nos permita tocar un poquito de eso eterno para poder no solo vivirlo, sino expresarlo. Expresarlo es manifestarlo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que es un año, o mejor dicho, es un tiempo que necesitamos hacer balance? No estoy diciendo nada nuevo, todos cuando termina un año hacemos balance. Pero qué bueno que podamos hacer balance, no para ver cómo me fue en la vida, sino para ver cómo estuve ubicado en el cuerpo de Cristo. O sea, cuánto le aporté al cuerpo de Cristo, cuánto del Cristo que me habita yo le aporté al cuerpo. Y si es la primera vez que estás, es la primera vez que escuchás una palabra como esta, qué bueno que puedas interiorizarte rápido, porque vos y yo tenemos que entender, tenemos que saber que no nacimos para otra cosa que no sea para expresar la vida de Cristo a través de su iglesia. Cualquier función que cumplamos en la vida fuera de eso entra en lo que el Señor dijo: apartados de mí nada van a poder hacer. O sea, apartados de mí no se van a sentir plenos nunca. Y no es apartados de mí en un contexto de pecado, un contexto de estar apartado de la ciudadanía celestial, sino que estamos hablando de un contexto de estar apartado de las buenas obras que el Padre ya dejó planificadas para que caminemos sobre ellas. Miralo al de al lado, decirle: no tengas esa cara, porque el Padre dejó buenas obras para que camines sobre ellas. Y es bueno que podamos entender que este balance, este ajuste que necesitamos o que estamos realizando, yo sé que muchos de ustedes hace 350 y pico de días que vienen haciendo ajustes, ¿sí? Y qué bueno que lo pudiste hacer, pero qué bueno que sepamos algunas cosas que el Padre nos va a permitir ver a partir de estos días sobre lo que va a ser el año que viene. ¿Para qué? Para profundizar un poco en los ajustes, en función de poder que el año no me encuentre y yo teniendo que agarrar un listado de cosas por hacer, sino agarrar y ver todo lo que el Padre ya planificó y poder caminar ahí arriba. Y en función de esto necesitamos entender que el año 2020 va a ser un año, me estoy adelantando a cosas que vamos a hablar más adelante, pero el año 2020, a mí me encantaría decirte, será un año en el que todos serán prosperados, un año en el que todos verán la gloria de Dios, un año en el que el avivamiento nos visitará, ¿viste? Así que, ¿viste? Que cuando hablamos de estas cosas hablamos medio raro los predicadores, impostamos la voz, ponemos en mexicano o en neutro para hablar. Amados, no te rías porque vos también lo has hecho si te paraste acá arriba alguna vez. Pero la realidad es que el año que viene va a ser un año en el cual el Padre nos va a hacer transitar en dos vías, en dos carriles. ¿Sí? Todavía no le estamos poniendo un eslogan al año, pero sí es bueno que nosotros sepamos a qué nos vamos a dedicar, porque ahí es donde nos va a introducir Dios. Y si nos dedicamos a lo que Dios se va a dedicar a través de su iglesia,
Y está buenísimo porque me dedico a vivir en la realidad de Dios. Vivir en la realidad de Dios es dedicarme a hacer lo que Dios está haciendo. No es ni más ni menos que eso. Y el año que viene va a ser un año de administración y de gestión. De administración y gestión de cualquier cosa, no, de administración y de gestión en lo que el Padre ya planificó. O sea que vamos a trabajar mucho en administrar y gestionar recursos que el Padre ya nos ha entregado y que todavía no se han manifestado en nuestras manos, no se han manifestado visiblemente. ¿Qué va a hacer esto? Que seamos o que trabajemos en administración y en gestión, que el silencioso gobierno de Dios en la tierra sea cada día más visible. Vos lo vas a ver en lo personal, lo vas a ver en lo familiar, lo vas a ver a nivel ciudad y lo vas a ver a nivel país. Si la iglesia trabaja en administración y gestión, no importa la figurita que esté al mando del gobierno, va a ser y va a ocurrir lo que Dios ya dijo, porque cuando una iglesia trabaja en administrar y gestionar lo que Dios ya dijo, Dios interviene en la historia. Y no hay gobierno humano que pueda detener el gobierno de Dios. Así que es un año de trabajar en esa administración y en esa gestión. No te asustes, no te vuelvas loco, porque esto lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir viendo con el correr de los días, con el correr del tiempo. ¿Qué va a producir o qué va a ocurrir o qué vas a empezar a dilucidar? Estamos grabando, así que me hago cargo de lo que digo, porque es lo que va a pasar cuando la iglesia trabaja en lo que tiene que trabajar. Se va a producir, amados, un incremento muy pero muy visible en los recursos de quienes trabajen en la administración y la gestión en función, en la administración y la gestión en función de la expansión de la iglesia en la sociedad. Va a haber un muy visible, o sea, va a ser muy notorio la cantidad de recursos. Cuando hablo de recursos no solamente estoy hablando de recursos monetarios, estoy hablando de personas que se creían débiles y empiezan a ser fuertes. Personas que en su interior constantemente estaba la idea de abandonar, de creerse inferiores, de no ver nada de lo que es la vida de Dios, y van a verse plantadas, cimentadas. Personas que en un momento decían, yo no califico para nada, se van a ver calificando en Cristo. Van a ver con mayor claridad la vida del Hijo. Esas son las riquezas del Padre. Esos son recursos que el Padre ya nos dio. Las riquezas de Dios no tienen que ver con riquezas de oro, plata, que se van a manifestar, las vamos a ver como consecuencia de que nosotros expresemos las riquezas de Él. Pero la realidad es que va a ser un año en el cual vamos a caminar, vamos a ver muy factible, muy visibles a las personas que estén trabajando en la extensión del reino. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a encargar de que sean faros. Las personas que trabajen en la extensión del reino, en la extensión de la iglesia, van a ser faros. Hay personas que van a buscar a esas personas para que las guíen. Hay empresarios que están esperando a esas personas. Hay ciudades que están esperando a esas personas. Hay políticos que están esperando a esas personas. Porque cuando la iglesia se extiende, la gente corre hacia el deseado de las naciones. Se tiene que ver, y va a ser el 2020 un año clave en esto, la palabra profética de que Cristo es el deseado de las naciones. Será deseado por causa de una iglesia que administra y gestiona los recursos que el Padre dio. Y te estoy hablando proféticamente, pero te estoy hablando de algo que vas a empezar a ver, porque no es algo que va a pasar, sino que es algo que ya pasó y nosotros solamente vamos a caminar en eso. Amados, esos recursos de los que hablamos, no hay que generarlos. Decirle al de al lado, qué buena noticia. No hay que generar los recursos ya están. Como dije recién, solo hay que transitarlos. Pero solo serán visibles para aquellos que se decidan a ser parte de la extensión de su iglesia. Para poder gestionar y administrar, dijimos que será un año de gestión y administración.
¿sí? O de administración y gestión. No puedo gestionar si primero no administro. Pero no puedo administrar si primero no sé lo que tengo que administrar. O sea, si yo sé lo que tengo que administrar, lo puedo administrar. Si yo no sé lo que tengo que administrar, no lo puedo administrar. Y si no sé lo que tengo, menos lo voy a gestionar. ¿Estamos claros? Así que para poder administrar y gestionar, yo para mí primero tengo que hacer otras dos cosas, que es diagnosticar y recibir tratamiento. O sea, para yo saber lo que tengo que tener un diagnóstico de cómo estoy posicionado. Pero también tengo que ver el tratamiento que viene previo a la administración y la gestión. Si bien va todo de la mano, lo desglosamos de una manera pedagógica para que todos podamos entenderlo y saber cómo Dios va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Verdad presente no es una verdad escritural, verdad presente es lo que Dios está trabajando en nosotros. Es la manifestación de Cristo en nosotros. Por eso, verdad presente no es algo que escribo, que leo o que le grito a otro. Verdad presente es Cristo trabajando en mí. Diagnosticamos porque necesitamos ajustar para poder ver. Yo necesito ajustar para poder ver cuál es el recurso que se me dio a administrar. Decí conmigo, no existe ajuste sin diagnóstico y sin tratamiento. No existe la posibilidad de ajuste sin diagnóstico y sin tratamiento. Y vos me vas a decir, pero ya hablamos de diagnóstico y tratamiento. Bien, verdad presente es diagnóstico y tratamiento constante en función de una administración y gestión eficaz. Diagnosticamos no en función de lo que necesito yo. Diagnosticamos en función de lo que necesita el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de su iglesia. Yo tengo que hacer un diagnóstico de mi vida, pero no para ver cómo me va a mí en primera instancia, sino cómo le va al cuerpo conmigo. Pregúntate, ¿cómo le va al cuerpo conmigo? Ese es un diagnóstico que yo tengo que hacer. Porque tendemos a diagnosticar cómo me está yendo a mí. Y en función de eso, evalúo si la palabra funciona o la palabra no funciona. Amado, la palabra funciona. El tema es que yo lo que tengo que ver es cuánto de la palabra que Dios está produciendo en mí, yo le estoy aportando al cuerpo. ¿Los tengo acá? Estamos dando vuelta a la historia. Ya no es lo que yo necesito de Dios, sino es lo que Dios necesita de mí. Dios puso a Cristo, puso todo. Y Él que quiere que ese Cristo sea aportado al lugar donde tiene que ser aportado, que es su iglesia. Decirle al de al lado, es buena noticia, tranquilo. Así que tengo que diagnosticar en función de lo que necesita el cuerpo. Decí conmigo si querés, si Cristo es el Señor en mí, lo será en mi casa y lo será en la iglesia. Por eso yo necesito hacer un diagnóstico para ver si Cristo es el Señor en mí. Si Cristo es el Señor en mí, después lo será en mi casa y después lo será en la iglesia. Nosotros queremos que todo sea al revés. Pero si Él es el Señor en mí primeramente, Él luego va a ser el Señor en mi familia y Él va a ser el Señor en la iglesia. Si me está pasando Cristo, le va a pasar Cristo a todo lo que me rodee. Decí conmigo, si el diagnóstico es exacto, el tratamiento será certero. No se puede hacer un diagnóstico, no se puede tener un tratamiento certero sin un diagnóstico exacto. Yo necesito que el diagnóstico sea exacto. Y es muy raro que las personas puedan diagnosticarse a sí mismas con exactitud. No es raro, es imposible que alguien pueda diagnosticarse a sí mismo con exactitud. Y voy a decir hasta el cansancio la parábola o mejor dicho, más que la parábola, la historia del joven rico. Todos la tienen. Si no, googleen joven rico y te va a salir San Google, te va a decir en qué evangelio está. Si vos te fijás,
el joven rico se autodiagnosticó. El joven rico dijo al Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió, los mandamientos tenés. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ah, todo eso lo guardé desde mi juventud. Diagnóstico personal. Ok, pero vos te pasan dos cosas. Tenés otro Dios fuera de mí y a mí no me reconoces como Dios. Vos te crees que yo nada más soy un maestro. ¿Y por qué te digo que el Señor en una sola pregunta o en una sola o en un solo tratamiento que le mandó a hacer le resumió cómo estaba su condición real? Él creía que su condición real era que había guardado los mandamientos y como tenía plata era bendito ante Dios. Ya estaba su vida eterna ganada. No le fue a preguntar, le fue a decir que le confirme lo que él creía que sabía. Entonces viene el Señor y le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Le estaba matando su Dios. Su Dios era el dinero. Su Dios eran las riquezas. Por eso dice que se fue compungido. Pero ¿por qué te digo que no lo reconocía como Dios al Señor? Porque si él hubiera reconocido como Dios al Señor, hubiera hecho lo que el Señor le estaba diciendo. En cambio, como lo reconoció nada más que como a un maestro, era una opción más la pregunta o la respuesta que el Señor le había dado a él. Cuando vos no reconoces la palabra como Dios, yo siempre voy a tener otra opción más a la hora de ver el tratamiento que tengo que hacer. ¿Los tengo acá? Bien, qué bueno que los tengo acá. En función de ser exactos, ¿cuántos quieren ser exactos? ¿Quién me dice que no? Bueno, no hay problema, pero qué bueno que puedas. En función de ser exactos, necesitamos ser puntuales en al menos 7 cosas que vamos a tratar, al menos 7 cosas que vamos a tratar de acá a la semana que... No, de acá a esto que queda del año y al año que viene. Yo te quiero ir avisando. Dios va a ir tratando. Cuando pasen las cosas, ¡ah, mira, alguien me avisó! No. Yo te estoy avisando con tiempo. Lo podría decir el día, la última reunión del año, pero no sé por qué. El Padre se le ocurrió que lo hablemos hoy. Y seguramente para que tengamos tiempo de irlo trabajando. Lo primero que el Padre va a ir trabajando y que nos pide exactitud para poder ser puntuales en el tratamiento, lo primero es hablar el lenguaje de hechos. No estamos hablando del libro de los hechos, sino el lenguaje de los hechos. Amados, en el Evangelio y en la vida, ¿sí? No tenemos Evangelio y vida, en realidad en la vida, porque nosotros ya no tenemos dos vidas, nosotros tenemos una sola vida, que es la vida en Cristo. Nosotros no podemos tratar los asuntos de la vida, o por lo menos deberíamos no tratar los asuntos de la vida, hablando lenguaje vago. Y no hablo de vago, hablo de vago, ¿sí? Ocioso, palabras que no concretan, palabras que no definen nada. Nosotros necesitamos ir al punto, ir al hecho. Cuando vos, los que están casados, hablan con sus esposos, esposas, los padres con los hijos, en los trabajos, con empleados, con patrones, las relaciones humanas, nosotros tenemos que ir al lenguaje de hechos. El lenguaje de los hechos lo que va a hacer es que te hieras menos y seas más práctico para resolver. Es que seas menos menos subjetivo y seamos más prácticos a la hora del conflicto. El lenguaje de los hechos dice, ¿para qué se hizo un parlante? Para emitir sonido. Listo, qué bueno. No es ¿para qué se hizo el parlante? Y bueno, hay que ver quién lo fabricó, quién no lo fabricó. No importa todo eso, lo importante es la funcionalidad del parlante. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer eso? Que te haga menos juzgador y me haga menos juzgador y más de personas y más certero a la hora de hacer diagnósticos. Yo tenemos claro el lenguaje de hechos. Les voy a pedir a quienes están en internet que si quieren preguntar, no hay problema, algún día les responderemos, no, les vamos a responder.
lenguaje de hechos. ¿Qué? Decí conmigo, ¿qué pasó? No es que el otro está enojado, que el otro... ¿Qué pasó? Yo tengo que ir a los hechos. ¿Qué se dijo? Con exactitud. Yo no estoy hablando de la calidad de una persona. No puedo hablar de la calidad de una persona a la hora de hablar de hechos. Decí conmigo, los hechos son fríos. Son como los números, ¿viste? Los números son fríos. Vos agarrás la boleta de luz y no tiene sentimiento. 1354, la tengo acá todavía. Digo, sí, entonces, ¿qué hago? Veo la boleta de luz, dice 1354. Número 1, ¿qué hago? Pago, hecho. Yo puedo ir a EDEA y decir, miren, la verdad, yo no considero que he gastado tanto. Ustedes a mí me están tomando el pelo. Yo puedo decir todo lo que vos quieras. Pero ¿sabes lo que me van a decir en EDEA? Pague y después vemos. Hechos. Señor, si está tan disconforme con la boleta de luz o con el resumen de la tarjeta de crédito que no me quería meter por ahí. Si estoy tan disconforme con los gastos que tengo, ¿por qué no reduzco los gastos? Si estoy tan disconforme con los gastos o que no me alcanza, ¿por qué no aumento la productividad? Si no me alcanza, decí conmigo, si no me alcanza, bajo costos y trabajo más. Y nadie te está diciendo ni me está diciendo vago, simplemente que los números hablan de que no tengo la entrada que necesito tener. ¿Y qué tengo que hacer? Ajustar. Todos sabemos esa palabrita en el país. Argentina se caracteriza por vivir ajustando algún día. Y eso será cuando la iglesia se despierte y empiece a manifestar los recursos del Padre. Algún día la prosperidad que está en este suelo será realmente prosperidad verdadera. Será verdad presente la prosperidad que hay en este suelo. Será una realidad manifiesta. Porque este suelo es próspero desde el plano, pero no es próspero para la población, entonces no es próspero. Está el potencial, pero no están los hechos. Tenemos que trabajar en los hechos. Amado, Cristo es a veces potencial en nosotros. Decile al de al lado, ayúdame con esto, no te engañes. Que esté no significa que esté siendo manifiesto. Por eso hechos. Yo tengo que ver hechos. A ver, ¿está siendo manifiesto? En esto no, en esto sí. Soy un pecador, soy una porquería, no califico, soy una basura. No, simplemente esto no está pasando. ¿Y qué tengo que hacer? Ajustar. Cuando empiezo a hablar lenguaje de hechos, me relajo. Sigo con responsabilidad, pero más relajado. Porque sé que nadie, no es que Dios está contra mí. Yo sé que ustedes no lo pensaron nunca esto. Amado, siempre es más fácil. El diablo, el pecado y todas las huestes de maldad que están en mi contra, por como decíamos el viernes, el tío Augusto que le pegó una patada a un chancho y de ahí me cae mal el jamón. O sea, amado, la realidad es que no hay algo que pase de afuera, hay algo que necesito ajustar adentro. Y es hechos. Si la iglesia aprende, y esto me van a escuchar decirlo con mucha asiduidad, si la iglesia aprende a manejar el lenguaje de hechos, la iglesia empieza a trabajar y a vivir a velocidad Dios. El problema es que no vivimos lenguaje de hechos, vivimos lenguaje potencial. Por eso hablamos mucho y hacemos. Vamos a tirarnos aliento. Hechos, decí conmigo otra vez, hechos. Número 2. En función de ser exactos, necesitamos ser puntuales en manifestar claramente los síntomas que tengo. Yo necesito ser puntual a la hora de manifestar los síntomas que tengo. Yo no puedo sentarme con un ministro que va a diagnosticar y me pasa, ¿cómo te explico? Bueno, una cosa que bueno, ¿y la finanza cómo está? Ahí va. ¿Y querés ajustar? Sí. ¿Y pero cómo querés ajustar? No, yo sé
cómo ajustar. O sea, tengo que ser concreto de los síntomas. ¿Qué te pasa? Me estoy fundiendo. Eso, tengo que decirlo, me estoy fundiendo. No tengo plata porque me estoy fundiendo. Bueno, ahí empiezan las preguntas del ministro. ¿Estás trabajando? La primera que te van a hacer. La segunda, ¿estás trabajando mucho? ¿Estás trabajando poco? ¿Querés ser patrón antes de empleado? ¿Querés ser gerente? ¿Querés ser CEO de Microsoft sin haber estudiado computación? Porque viste que los evangélicos tenemos eso en la cabeza. No, Dios proveerá. Pará, sí. Pero hay un trabajito que hay que hacer de parte nuestro, que se llama gestión. Vos no podés mandar un currículum a Bill Gates sin nunca haber tocado una computadora, por más evangélico y hijo de Dios que sea. Vos te reís, pero lo hemos hecho. Dios me va a prosperar, ok. Tengo palabra de prosperidad, ok, pues si no empezamos por lo básico, que es trabajar, va a ser difícil. Entonces yo tengo que hablar de los síntomas. Lo llevo para el trabajo o el dinero porque es lo más práctico, pero yo tengo que hablar de síntomas concretos. Preguntale al de al lado, ¿qué te pasa? Sé claro, me duele el dedo. No es que me duele todo, me duele el dedo. Me duele la muela, si te duele la muela vas al dentista, no vas al traumatólogo. Pero para yo reconocer a qué profesional tengo que tocar, tengo que ver qué me duele y con exactitud. ¿Me duele la muela o me duele la mandíbula? Porque son dos cosas distintas. La mandíbula la va a tratar el traumatólogo, la muela la va a tratar el dentista. Yo tengo que ser exacto a la hora de un tratamiento. Dijimos hace unos días que lo más, por eso estoy hablando de tratamiento médico, porque creo que lo más cercano a las gracias ministeriales son un médico, lo más cercano a un apóstol, a un profeta, para hacer una equiparación, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, son los médicos, porque son para diagnosticar y dar tratamiento a las gracias ministeriales. La verdad, amado, las gracias ministeriales no servimos para otra cosa que no sea para eso, estamos para eso, para volver a juntar a los santos, o sea, el huesito que se rompió, volver a coyunturarlo, volver a pegarlo, y que quede en el cuerpo y empiece a funcionar y funcione tal como está. ¿Estamos claros? Entonces, decí de nuevo conmigo, tengo que manifestar claramente los síntomas. Es fundamental manifestar los síntomas claramente. Me pasa esto. Y sin diagnóstico. Yo tengo que ir al médico sin diagnóstico previo. Lo tercero, entender que mi problema no son los síntomas. El problema, entender, me encanta que la mayoría esté notando, entender que el problema que tengo no son los síntomas. El síntoma es lo que me hace doler, pero yo tengo un problema que lleva al síntoma. Yo tengo algo en mi interior que lleva al síntoma. Hablábamos días pasados de que la inflamación es lo previo al dolor. Si no hay inflamación, no hay dolor. Pero nunca hay inflamación si antes no hay algo que la produjo. O sea que el problema no es ni el dolor ni la inflamación. El problema es qué produjo la inflamación que genera el dolor. ¿Los tengo acá? Entonces, el problema no son los síntomas. Yo tengo que dejar de atacar síntomas, amados. Necesitamos como iglesia dejar de atacar síntomas. Porque cuando uno tiene un síntoma de dolor, de lo que sea, todos tenemos tendencia a tomar un analgésico. Y el problema es que a veces el analgésico lo único que hace es tapar el dolor mayor, tapar la enfermedad real, la enfermedad concreta. Yo me puedo tomar una buscapina si me duele el estómago, como cualquiera de nosotros, pero no todos podemos llegar a tener el mismo problema. Y capaz que si tiramos buscapina para todos los que nos duele el estómago, a uno se nos va a morir de peritonitis, porque creía que tenía una inflamación intestinal y tenía apendicitis. Entonces yo tengo que trabajar
no en el síntoma, sino en el dolor, en el que produce el síntoma. Y para eso es necesario que alguien me diagnostique. Lo número 4, entender que el médico no tiene un problema personal conmigo. El médico no está enojado conmigo. Decí conmigo, el médico no está enojado conmigo. Yo tengo que entender que cuando voy al médico y me mira con cara seria es porque está mirando el estudio, no a mí. Los médicos no ven un pedazo de carne ahí adelante. Lo que ven los médicos es lo que le llevaron para ser diagnosticado. El médico cuando te mira con cara de... Viste que te hace un suspenso eterno, el desgraciado. El médico cuando te hace ese suspiro eterno, lo que está mirando es lo que está dentro tuyo y mío. No está mirando lo de afuera, no tiene un problema. Cuando hay alguien que te diagnostica, estamos hablando, por eso lo primero que dijimos, lenguaje de hechos. Hay un punto a diagnosticar. Y a veces hay diagnósticos que hay que hacerlo con cara seria. Hay diagnósticos que hay que decir, hay que tratar urgente. Hay diagnósticos que hay que pegar un grito. ¡Eh, cuidado! Hay momentos y momentos. Una cosa es ir al médico por un dolorcito y que el médico te diga, tenés una inflamación, tómate un Anaflex. Y otra cosa es ir al médico con la misma inflamación y que el médico vea que tenés que operar urgente un tumor porque si no estás al borde de la muerte. No va a ser la misma cara, no va a ser la misma reacción, no va a ser el mismo ímpetu a la hora de hablarte. El médico no te va a decir, bueno, querido, yo te voy a decir, te quedan 2 horas de vida. Pero bueno, si operamos dentro de 3, capaz que te resucito. No. Andá a hacer los trámites que necesito operar. No hay, decí conmigo, no hay un problema personal. Hay un problema de diagnóstico que tiene que ser tratado. A veces los ministros vemos más serio el problema que la persona. ¿Sabes por qué? Porque la persona está hablando del síntoma y nosotros estamos hablando de la raíz. Nunca vayas a un ministro medianamente serio a charlar del síntoma y esperes que se compadezca del síntoma. El ministro siempre va a ir al fondo y va a ir a la raíz. Y cuando vos le digas, pero no entiende que me duele, y el ministro te va a decir, sí, lo entiendo, pero entiendo también que hay que ir a otro lado, no al donde usted quiere ir. Y eso va a ser un médico. No nos enojamos tanto con los médicos como con los ministros. La pregunta sería, ¿por qué? Pero eso es para otra charla. Lo número 5, entender que el médico, lo dijimos recién, usa los síntomas, pero para detectar la enfermedad. Para eso el médico usa los síntomas. Pero quiero decirte algo, los síntomas nunca son prioridad para el médico. Para el médico nunca el síntoma que manifiesta la persona es una prioridad. Por eso cuando queremos hablar mucho de lo que nos pasa, nos vamos y el engaño empieza a operar haciéndonos creer que hablando mucho de lo que nos pasa, eso se va a solucionar. Por eso, yo sé que acá nadie lo hizo, pero no conoces personas que le han pedido oración a 750 ministros, hermanos, conocidos, como que porque oren muchos las cosas van a ser más rápido. A ver, hay alguien acá que conoce gente, ¿no? Que lo haya hecho. Ora por mí, ora por mí. Y después en la capital está tu problema. O en el Clarín. La realidad es que no pasa porque oren mucho o oren poco. El tema es que estás atacando el síntoma. Y al ministro, al médico, no le importa tanto el síntoma. No es que no va a llorar con vos cuando te vea llorar. Pero sequémonos las lágrimas y vamos al fondo a ver dónde está el problema real. Porque la idea es extirpar el problema y no que el problema tape el problema.
que el síntoma tape el problema real. Mirá, si las tinieblas logran que el síntoma tape el problema real, tienen el trabajo hecho por generaciones. Vos, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos y los hijos de tus hijos van a vivir de síntomas. Y van a vivir en una iglesia chata, mediocre. Pero viene el Señor y dice, no hablemos más de síntomas. Para administración y gestión, para que los recursos del reino se manifiesten a su iglesia, tenemos que hablar de cosas que están en la raíz, no en el síntoma. Decí conmigo, es tiempo de hablar de raíz y no de síntomas. Lo número 6, cerrar etapas. Para que podamos ser exactos y puntuales en el diagnóstico, necesitamos cerrar definitivamente etapas de nuestra vida. Y esas etapas no las va a cerrar el Señor, las tengo que cerrar yo. Yo tengo que ir al médico con el estudio del año pasado y no puedo ir con el estudio del año que viene. Tengo que ir con el estudio del año pasado y será el médico el que me diga, usted ya cerró la etapa por causa de haber hecho bien el tratamiento. No me puedo salir del tratamiento antes, pero tampoco lo puedo acelerar. Yo tengo que cerrar la etapa en el momento justo, en el momento preciso. Y no hay otra cosa para cerrar la etapa que determinar hacerlo. No se puede cerrar una etapa sin determinación. Porque voy a comenzar una etapa nueva con los viejos problemas de la etapa anterior. Entonces la etapa nueva va a tener todas las facturas de la etapa vieja. Y la etapa nueva no te va a pagar nada de lo viejo. Por eso el Señor en la cruz hizo un corte. Son nueva criatura. No, pero vos no sabés lo que fue mi familia. Es que el Señor dice, ya no tenés familia. Tu familia es la iglesia. Y no a las 4 paredes estas. Estamos hablando de su iglesia. Y la última, que no por estar en el último lugar sea la última, sino que es la más importante de todas, es abrazar el Evangelio. Yo tengo dos opciones, y lo tengo que definir en noches como estas, y si no estoy en una noche como esta y veo el video más tarde, en el momento que vea el video o escuche el audio. Yo tengo que definir, ¿abrazo o suelto el Evangelio? Yo tengo que definirlo, porque el Evangelio es lo que va a hacer que las otras 6 cosas sean mucho más fáciles de sobrellevar. Yo tengo que definir si abrazar o soltar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿La Biblia? No. Tenemos que trabajar en conocer el Evangelio, porque no puedo vivir el Evangelio si no lo conozco. Yo no puedo vivir en una casa sin la dirección. No puedo conocer una casa con la luz apagada. Tengo que prender la luz, tengo que ver, primero me tienen que dar la dirección. Bueno, tenemos que trabajar en conocer el Evangelio. Nosotros sabemos que el Padre nos ha concedido el Evangelio. Pero para poder ser específicos, ser prácticos, ser puntuales y vivir conforme a ese Evangelio, yo tengo que conocerlo. Decir conmigo, el Evangelio es el punto de reingreso al sistema de Dios. Por eso la charla de hoy se llama el punto de reingreso al sistema de Dios. La introducción estuvo buena, ahora vamos a predicar. Si tenés Biblia, y si no, seguramente Guido lo va a poner en pantalla, abrila en Jeremías 29:14. Jeremías 29:14. Si no tenés Biblia, seguramente tenés un teléfono, un iPad o la pantalla. ¿Lo tenemos, Guido? ¿Sí? Jeremías 29:14. Dice, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré
de todas las naciones y de todos los lugares donde los expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Repetí conmigo, el punto de regreso. El Señor acá está hablando de reingresar. Si nosotros lo vemos este texto a la luz del antiguo pacto, está hablando de Israel cuando fue enviado y desperdigado por diferentes naciones, ¿sí? El Señor los desterró, como ellos, Él en otra profecía le dice, como ustedes se desentendieron de mí, yo me desentendí de ustedes. Entonces todas las naciones se hicieron escarnio de ustedes. Ustedes se los llevaron de esclavos, ¿sí? Pero el Señor acá les está diciendo, no como algo, o nos está diciendo, no como algo profético que va a pasar, sino como algo que pasó. ¿Y dónde pasó? En el punto de reingreso de Dios. Y ese punto de reingreso dijimos que era el Evangelio. Ahora, ¿por qué punto de reingreso? Cuando los objetos están dando vueltas por el espacio, ¿sí? Todos tienen el espacio, todos tienen alguna foto del universo, ¿alguna vez vieron? ¿Sí? Hay una aureola que rodea la Tierra que se llama atmósfera. ¿Todos lo saben? ¿Quiénes saben cuál es la función de la atmósfera? Más allá de que la atmósfera está para que todo lo contrario a esa atmósfera sea repelido, toda atmósfera que venga contra la atmósfera va a chocar y se va a ir en contra, ¿sí? Va a ser una fuerza de retracción, va a ir en contra de, por ejemplo, la Luna tiene su atmósfera, la Tierra tiene su atmósfera, los diferentes planetas tienen su diferente atmósfera. Cuando quieren chocarse, ¿sí? ¿Estamos? ¿Nunca pusiste un imán dado vuelta? ¿Viste que se repele en vez de atraerse? ¿Los tengo acá? Si no, comprate un imán y fíjate, todo mango sale. Cuando los objetos entran en la atmósfera de la Tierra, ¿qué empieza a pasar? Son atraídos hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza de gravedad. Cuando un objeto toca la atmósfera de la Tierra, esa aureola, la próxima lo digo en lenguas, toca esa aureola, automáticamente empieza a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Por eso los aviones para volar tienen determinada presión, porque son todas cosas que van en contra de las leyes de gravedad establecidas, ¿sí? Por eso cuando vos ves que sale un cohete o los astronautas salen de la atmósfera, vos los ves que están. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de gravedad que los atraiga hacia el centro de la Tierra. De hecho, vos y yo estamos parados o sentados y no estamos volando porque hay una fuerza que nos está atrayendo, ¿sí? Bueno, cuando los objetos pasan la zona de la atmósfera o llegan a la zona de la atmósfera, empiezan a ser automáticamente atraídos. Ahora no es una atracción de vení, vamos a charlar. Es una atracción que hace que cuando pasan por ahí, hay un campo gravitacional, hay una fuerza de raspe, ¿sí? Como que y esos objetos empiezan a ser quemados, ¿sí? Empiezan a tener una temperatura muy superior a la que tienen, y la mayoría de esos objetos son desintegrados. Para esa función también la cumple la atmósfera, porque la atmósfera hace que todos los meteoritos y lo que ande dando vueltas no entre como viene a la Tierra, sino que lo desintegra. Entonces a nosotros nos cae una lluvia de piedritas, pero la realidad es que era un monstruo así que hizo que la atmósfera hizo que se desintegre. No estamos hablando de leyes de física, tengan paz. No me considero físico, simplemente investigué acerca de este fenómeno porque me llamó la atención este punto que se llama punto de reingreso. Porque los objetos que pasan la atmósfera, para no ser desintegrados, tienen una puerta específica. Y esa puerta es justamente el punto de reingreso. Porque si no pasan por ahí, se terminan quemando. Decir conmigo, hay un solo lugar para pasar. Y esos objetos, los que son destinados a pasar por ahí, tienen que tener también un escudo térmico. ¿Sí? ¿Cuántos vieron alguna vez un guante de amianto o algo de eso? ¿Sí? Que lo pones al fuego y no te quemás.
Bueno, es algo así el escudo térmico. Cuando pasan por ahí, esos objetos no se desintegran porque la temperatura, gracias al escudo térmico, es aislada. ¿Estamos bien? ¿Sí? Después preguntas sobre física, se las responde Carlito, que sabe más que yo. Este punto de reingreso también se llama ventana de reentrada o corredor de entrada. Vos decís, ¿qué tiene que ver y en qué me modifica la vida? Ahora vas a ver. Te quiero leer de qué se trata. El corredor de entrada o la ventana de reentrada es un estrecho pasillo necesario para acceder a la atmósfera terrestre sin riesgo para la seguridad de una nave y de sus tripulantes. ¿Me siguen? Si el ángulo en el cual está arribando la nave es inferior, la nave va a rebotar contra las capas de la atmósfera y se puede perder para siempre. Ahora, si el ángulo es superior, el vehículo se va a volatilizar, o sea, se va a prender fuego por el calor generado y va a desaparecer. Entonces tiene que haber un punto exacto. Cuando una nave espacial está por ser enviada a cualquier lugar, a la luna, a la atmósfera, a investigar algo, esa nave tiene que tener un trabajo de que a la vez de salir va a reingresar. Tiene que haber un cálculo matemático exacto que diga por dónde va a salir, porque no puede salir por cualquier lado, y por dónde va a ingresar. Ese es el lugar de reingreso, es el punto justamente de retorno, el punto de reingreso. La palabra que acabamos de leer nos habla del punto de reingreso de Dios. Porque nosotros nacimos en Cristo y fuimos enviados de alguna u otra manera a este universo. Pero ahora estamos regresando. Nosotros, decí conmigo, salimos de Dios y ahora estamos volviendo a Dios. La fuerza gravitacional, que es la que hace que trabaje la velocidad que nos está trayendo, se llama Cristo. Nosotros estamos siendo atraídos nuevamente al Cristo que nos envió a este mundo. ¿Los tengo acá? Es ABC del Evangelio esto. En el capítulo de Jeremías se empieza a hablar del punto de reingreso. 2 capítulos después, en el capítulo 31, Jeremías empieza a hablar del nuevo pacto. Acá está avisando, los voy a hacer volver. Pero en el capítulo 31, después léanlo, dice exactamente por dónde nos va a hacer volver. Y es por el nuevo pacto, o sea, el evangelio vigente. Es la puerta de entrada, es el corredor estrecho por el cual el Señor nos va a hacer volver. El nuevo pacto es la plataforma del evangelio de Dios. Y es necesario que yo aprenda, conozca, viva y exporte el nuevo pacto, porque es la plataforma en la cual Dios está posicionado. Dios no está en ningún otro lado. Por eso cuando leemos la Biblia desde el nuevo pacto, podemos ver que Jeremías está hablándole a la nación de Israel, pero proféticamente nos está hablando a todos, a toda la humanidad. Le está diciendo a la humanidad, va a haber un punto de reingreso, y el punto de reingreso es Cristo. El punto de reingreso es el Evangelio, porque el Evangelio, amados, no es el libro de tapa negra, marrón o verde que tenés en tu casa, sino que es Cristo. Decirle al de al lado, el Evangelio es tu punto de reingreso. Dios ya hizo todos cálculos para que el hombre reingrese por ahí. Vos y yo no tenemos que andar calculando por dónde entrar. Vos y yo no tenemos que andar calculando cómo hacer para solucionar el problema de mi familia. Vos y yo no tenemos que andar calculando cómo hacer para solucionar mi problema financiero. Vos y yo no tenemos que andar calculando para ver cómo hacer para solucionar mi problema de pecado. El problema que yo tengo, en el único lugar que ya está solucionado y ya está calculado, es en el punto de reingreso de Dios, que es el Evangelio. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14.
nos ilustra acerca del punto de reingreso. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijimos de cómo era el punto de reingreso? Era un pasillo como angosto, estrecho. Dice Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El punto de reingreso de Dios es estrecho. Y no está hablando de gente con vidas licenciosas, que bueno, también la vida licenciosa lo que nos genera a veces es no tener la capacidad, la claridad para ver el camino angosto, el punto de reingreso. Pero lo que está hablando es de personas que tienen su mente vagando y creen que hay muchos puntos de reingreso, hay muchas maneras de entrar. Yo hace poco le dije a una persona, no me pidas a mí que yo te haga entrar por la ventana, a donde no te invitaron a entrar por la puerta. Amado, el Señor no es un entrador por ventana, el Señor es un entrador por la puerta, y Él es la puerta. Él es el punto de reingreso, Él es el Evangelio. Cuando vos tengas algo desajustado en tu vida, no miré cómo solucionar lo que tenés desajustado. Fíjate que si el Evangelio que estás predicando, que estás viviendo, que estás conociendo, no está desajustado. Hay 4 actitudes que me dejan ciego de la puerta estrecha. 4 actitudes me dejan ciego de poder ver la puerta estrecha. Yo los voy a invitar a los que están anotando, no lo vamos a ver ahora, pero que después lean Números 13, capítulo 13 de Números, porque ahí están más explícitas estas 4 actitudes. Lean el 12, el 13 y el 14, pero el 13 como primordial. Y son 4 actitudes que son todas amigas entre sí. Salen juntas, van a tomar algo juntas, se congregan juntas, se sientan juntas cuando se congregan, tienen un vínculo hermoso entre ellas. Y estas 4 actitudes se llaman crítica, enojo, murmuración y vanidad. Crítica, enojo, murmuración y vanidad. Son 4 actitudes que te dejan y me dejan ciego a la puerta. Cuando soy profesional de la crítica, porque viste que somos ¿en qué te profesionalizas? En crítica. No hay nada más fácil que criticar, ¿o no? Criticar es fácil y es gratis. Al menos creemos que es gratis. Pero cuando mi crítica lo que hace es perjudicar el funcionamiento de la iglesia, yo sé que mi crítica no tiene que ver con la iglesia, mi crítica no tiene que ver con lo que digo, sino que mi crítica está afectando el propósito eterno de Dios en la tierra. Yo tengo que tener cuidado con la crítica. El lenguaje de los hechos, ¿qué me va a hacer ir y hablar en el lugar correcto con la persona correcta? Amado, si la persona no está, o la situación no está a tu alcance, te garantizo que no vas a solucionar nada hablando. Al contrario, lo único que vas a hacer es quedarte ciego para no ver la puerta. El enojo a la hora del diagnóstico, el enojo a la hora del tratamiento, me deja ciego. Y yo no digo que no tenga... La Biblia te permite enojar a vos y a mí, pero no pequen. O sea, enojate, pero no te quedes ciego en el enojo. Y yo no te estoy hablando de algo que yo tengo superado, te estoy hablando de algo que quiero ahorrarte camino. Como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, pero hago una cosa, trabajo en este evangelio, para que el evangelio produzca en mí un temple que no me permita vivir en el enojo, porque el enojo me ciega y no veo la puerta. Entonces cuando el enojo me ciega y no veo la puerta, vamos a ser prácticos, tomo malas decisiones. Tomo malas decisiones financieras, tomo malas decisiones en la familia, tomo malas decisiones en los vínculos, cuando el enojo me ciega. Yo soy de no poner los ojos en la puerta, sino que pongo los ojos en cómo estoy enojado. Entonces quedo ciego.
La murmuración es prima hermana de la crítica, pero va un paso más. Porque la crítica es Sandra y yo quizás criticando a alguien, como hacemos siempre con todos. No, mentira. La crítica es Sandra y yo criticando a alguien. La murmuración es Sandra y yo criticando a alguien, pero convocando a Selva, a Victoria, a Fiorella, a Ariel, a Eduardo, y no me piden que mencione a todos, porque son unos cuantos, convocándolos para generar que todos estén de acuerdo conmigo. Y cuando todos están de acuerdo conmigo, yo tengo un objeto en contra, que es la persona de la cual estamos murmurando. Y cuando todos estamos murmurando de algo o de alguien, lo que estamos generando se llama sedición. Nos estamos sublevando en contra de alguien. Y estamos quizás perjudicando a esa persona. Mirá, amado, hay una cosa que nosotros creemos que Dios pasa por alto. Pero Dios no lo pasa por alto. Nadie que afecte la reputación de una persona le va a salir gratis en el reino. Nadie que con sus palabras de murmuración afecte la reputación de alguien va a quedar sin paga. Así que, amado, y esto se resuelve con una profunda reflexión y un profundo entendimiento y un profundo mirar si en algún momento de mi vida no afecté la reputación de alguien. Y más si ese alguien es un hermano. Y no te estoy hablando, no me critiquen a mí criticame todo lo que quiera, prefiero que me critiques a mí, que murmures de mí antes que tenga un poquito más de espalda, antes que murmures y le afectes la reputación a alguien. En un arrebato de enojo uno puede decir muchas cosas, pero qué bueno que sepamos no pecar. Porque cuando le ponemos a esto la afección de la reputación, yo tengo que saber que no va a quedar sin que Dios intervenga. Y lo último, la vanidad. Bueno, te lo voy a explicar. La vanidad es el entendimiento de que yo sé más que Dios. Vanidad es estar vacío. ¿De qué? Vanidad es vacío de Dios, no es vanidad vacío de mí. Vanidad es vacío de Dios. Por eso el apóstol iba a decir. ¿Qué hubiera sido un apóstol en el nuevo pacto? Salomón, el rey Salomón dijo, todo lo que está debajo del sol es vanidad. ¿Por qué? Porque está todo sin Dios. Él lo vio de esa manera. ¿Los tengo acá? Cuando vos vas a ver Números 13, vas a ver que ellos tenían la entrada a la tierra y por causa de estas 4 cosas no vieron la puerta. El Señor le dijo, los voy a meter en la tierra. El Señor no dijo, van a tener que entrar ustedes. Dijo, yo los voy a meter. Él le estaba diciendo, ya los metí. Lo único que está pasando es que están caminando hacia el lugar donde yo ya los introduje. Lo único que tienen que hacer es escuchar. Porque le habló de leyes, de estatutos, de mandamientos. Todo tenía que ver con escuchar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo critico, cuando me enojo, cuando murmuro y cuando soy vanidoso, no escucho. Solo escucho la voz que me dice, hacé lo que a vos mejor te parece. Me olvido que hay una tierra. Nosotros podemos tener un 2020 ya prediseñado por Dios. Y sabemos todos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero vamos a ver la tierra, vamos a ver el punto de reingreso, siempre y cuando dejemos estas manifestaciones que no son ni de niño, sino que son de inmaduro. Una cosa es ser niño y hacer esto, y otra cosa es ser inmaduro. El niño tiene la posibilidad de hacer estas cosas, el inmaduro lo hace por propia determinación. Por eso uno de los 7 puntos que dijimos antes, cerrar una etapa y abrir otra. Se tiene que cerrar una etapa. Yo hoy entiendo, no vamos a hacer, bueno, vengan todos los murmuradores, porque no vamos a hacer eso. No va a pasar ninguno. Todos los que tienen dolores pasan, todos los que tienen pruebas pasan. Vengan los murmuradores, no pasa nadie. Y aparte me tendría que bajar yo también. O sea, amado, la realidad es que tenemos que trabajar en que esto, de una vez por todas, no sea una entidad rectora en mi vida.
Yo no puedo ser regido ya, ni por el enojo, ni por la crítica, ni por la murmuración, ni por la vanidad de mi mente. Necesito salir de urgente de ahí. Decirle de al lado, si no salís, te saco yo. Porque te necesito. Decíselo con ganas, te necesito. El Evangelio, amados, no son buenas noticias. Es la buena noticia de Dios. El Evangelio, cuando a nosotros nos lo han predicado, tenés que saber que son buenas noticias. Y entonces a las buenas noticias le empezamos a meter cosas que se nos ocurren a nosotros, que son buenas noticias. Y a la buena noticia le pones todo lo que vos quieras. Porque para mí una buena noticia es que Dios me regale una camioneta. Entonces, como para mí eso es una buena noticia, me paro acá y lo predico. Hermano, viene la buena noticia para el año que viene. Usted va a tener el auto que nunca tuvo. Y vos toda tu vida tuviste autos de alta gama y te viene un Fiat 600. El auto que nunca tuvo. La buena noticia no tiene que ver con las buenas noticias. La buena noticia de Dios, el Evangelio que habla de la buena noticia de Dios, es el Evangelio de Cristo. Cristo es la buena noticia del Padre. Esa es la buena noticia que tiene para comunicarle al mundo entero. No te veo cara de buena noticia. No se trata de lo que Cristo hace o hará la buena noticia. Se trata de lo que la notificación de lo que Él ya hizo. Eso es la buena noticia. Cuando ganaban una guerra, un imperio que conquistaba a otro, la noticia de que ese imperio había conquistado era dada por personas que vos vas a familiarizarte con el término, a las que se les llamaba maratonistas. Los maratonistas no son los, en primera instancia, los muchachos que corren y nada más para ganar una carrera. Los maratonistas eran los que iban anunciando la buena noticia. Los maratonistas de este tiempo son los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Alguien que da la buena noticia. Alguien que explica la buena noticia. Alguien que cuenta la buena noticia, que Cristo venció por sobre todo. Esa es la buena noticia del Padre. Cristo no venció, Él es la victoria. Cristo es la victoria de Dios. Esa es la buena noticia que todos nosotros tenemos. Amado, yo estaría despeinando a Sebastián si yo fuera en este momento. Estaría sentado ahí. Y para los que no conocen a Sebastián, es pelado. La buena noticia es la notificación de lo que ya pasó. No de lo que va a pasar, no de lo que Dios va a hacer. Ven que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Tengo una buena noticia. No, la buena noticia es que ya lo hizo. La buena noticia está escrita en Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado, la Biblia no te dice vas a estar completo, te dice que estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fueron circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Dios ya no mira al hombre por su condición de pecador. Por eso dice que, o sea, ¿vos tenés cuerpo? Entonces sería una incongruencia esto. Pero la realidad no es que a vos te sacaron el cuerpo y te quedó solo una almita caminando, como muchas veces dijimos los evangélicos. Hoy vino una almita nueva. Esta nueva que la lustraron. ¿Qué pasó? No, amado. La realidad es que Dios ya sacó de su vista el cuerpo pecaminoso carnal. Y está trabajando el Evangelio en nosotros para que el alma sea cada día más purificada a fin de dar a conocer la buena noticia con exactitud. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si algo tuvimos, fue un suspiro de fe
que nos permitió y que encima nos la dio Él. Y creímos en la fe que nos dio, que nos permitió resucitar juntamente con Él. Y en algo participamos fue en eso. Hicimos, y ahí está. Eso fue toda nuestra participación en la salvación. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y acá viene la gran noticia dentro de la buena noticia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta? La ley estaba en contra nuestro. La ley decía: vos no calificás ni vas a calificar nunca. Por eso creer que lo que dijo Jesús era para que ellos lo apliquen es una burrada, es una aberración. Jesús nunca podía haber pretendido que las personas apliquen lo que estaba diciendo cuando caminó la tierra, por una sencilla razón: las personas todavía no habían pasado por la cruz. Es un evangelio que está sin entendimiento, es un evangelio que no entendió cuál es el camino de retorno, el camino de reingreso. La cruz fue el lugar donde la ley fue clavada. ¿Cuál fue el lugar? No es que clavaron un librito. Él, al cumplir la ley, fue clavado, exhibió públicamente el cumplimiento de la ley. Y ahí dijo: todos ustedes, los que creen en mí, cumplen la ley conmigo, porque no tenían otra manera de hacerlo que no sea cumpliéndola conmigo. Por eso dice que clavó, nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, porque antes los principados y las potestades, al nosotros no poder cumplir la ley, tenían gobierno sobre nosotros. Pero dice que a partir de eso, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Dijo: ya no tienen poder, ya no tienen potestad, ya no tienen dominio sobre mis hijos, ya no tienen autoridad. Ahora cambia el escenario. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hizo escarnio público. Antes el escarnio éramos nosotros, que el pecado nos llevaba para donde queríamos, pero ahora fue circuncidado y ahora nosotros caminamos gobernados, a veces más, a veces menos, por el Señor que está en nuestro interior. El Evangelio, esa buena noticia, está en nosotros y está produciendo Cristo. Y ese Cristo cada día más está produciendo que las naciones de la tierra lo vean a Él y nos vean a alguien a quien respetar. Decí conmigo: si algo está desajustado, es porque está desajustado el Evangelio. Necesito ajustar conforme al Evangelio. Para yo poder vivir esta victoria, este Evangelio, esta buena noticia, yo necesito ajustar según lo que los médicos me van diciendo que ajuste de la buena noticia. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es: ¿cuánto estoy viviendo yo de la buena noticia? ¿Estoy hablando de la buena noticia? ¿Estoy contando sobre la buena noticia? ¿O estoy viviendo la buena noticia? Y si la estoy viviendo, ¿cuánto estoy viviendo? ¿Mis finanzas están viviendo la buena noticia? ¿Mi salud está viviendo la buena noticia? ¿Mi familia está viviendo la buena noticia? Si es no, no hay problema, pero vamos a ajustar conforme a la buena noticia. Nadie se tiene que sentir condenado. La buena noticia no vino a condenar. Yo no vine a condenar. Yo vine a salvar, pero mi salvación tiene que ser progresiva, dice el Señor. La salvación tiene que ser constante y en aumento. Y a medida que va caminando la salvación, yo voy viendo esa salvación, la tengo vista, la tengo reflejada, la tengo entendida y empiezo a manifestar esa salvación. El Evangelio, amado, no se trata de tener conocimiento escritural, es una medida de Cristo que tengo impartida en mí y que la función es que se dé a conocer en el alma y exportarla. Decí conmigo: el Evangelio nos notifica que todo fue consumado.
Y esto tomalo como una palabra, no como una palabra profética, como una palabra de cumplimiento y efectivo. Yo te garantizo que vos y yo vamos a estar viviendo con la certeza, eso es la fe, la certeza de que todo fue consumado. Y no va a ser algo que lo vas a leer en un libro de tapa negra con un montón de versículos. Va a ser algo que lo vas a vivir experiencial en tu vida. Porque pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Va a quedar bien en claro, primero para vos y después para todo lugar donde vos te muevas, que ya está todo consumado. Que vos sos una persona completa. Que vos no necesitas nada que venga de afuera. Que vos no necesitas que alguien o alguienes te completen. Que no necesitas que el dinero te complete. Mira, ni aunque necesitas que la salud te complete. Vos vas a estar tan completo en Él que no vas a andar buscando nada que te complete. Pero amados, y con esto ya voy terminando, si yo aún espero la notificación, si todavía no estoy completo, si espero la notificación de la buena noticia, es porque aún no abracé el Evangelio. Aún no tengo el Evangelio abrazado como causa de mi vida. Si sigo esperando un Mesías que venga y me complete, es porque yo no tengo el Evangelio todavía vivido. No lo tengo abrazado, no vivido, no lo tengo abrazado. Porque antes de vivir algo, primero lo tengo que abrazar. Yo tengo que abrazar el Evangelio. Porque no es que yo elijo el Evangelio. Parte de la buena noticia es que el Evangelio ya me eligió a mí. Y eso va a ser una realidad. Y yo voy a decir, yo no tengo que andar buscando gente que me elija. No necesito pertenencia. Esto es para los adolescentes, los más jóvenes. Yo no necesito pertenencia. Todos buscamos pertenencia, pero los más chicos más todavía. Yo no necesito pertenencia porque ya me eligió el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando agradó a Dios, que me eligió en el vientre de mi madre. Ya me apartó desde el vientre de mi madre. El Evangelio te eligió. El Evangelio me eligió, pastora. El Evangelio nos eligió, amada sobrina. El Evangelio nos eligió. El Evangelio nos eligió. Cuando yo lo abrazo, se produce el reencuentro. No es que se produce algo que yo voy a hacer, se produce un reencuentro, por eso lo abrazo. Por eso hablamos de abrazar el Evangelio. Porque es el reencuentro de alguien que ya me eligió desde antes de la fundación del mundo y yo me reencuentro con él en estos días. Por eso no importa a qué edad recibiste la posibilidad de vivir el Evangelio. Lo importante es que lo recibiste y fue en el momento justo, en el momento preciso. No te arrepientas por no haberlo entendido antes. Lo de antes fue por antes. Amado, lenguaje de hechos. Se cierra una etapa, comienza otra. Tengo que entender que el Evangelio me eligió antes a mí y yo hoy, que lo abrazo, estamos reencontrándonos. ¿Por qué hay fiesta en el cielo? Porque se reencontró. No es que te encontró, te reencontró. Porque Él ya te había encontrado en Cristo y ahora te estás reencontrando en Él. Y esto, ¿sabés lo que echa por tierra? Cualquier desinformación que las tinieblas hayan querido decir sobre vos y sobre mí. ¿Y cuál es la desinformación? Todo el pasado que podemos haber tenido nosotros. Ese pasado es desinformación, ese pasado es mentira, ese pasado es engaño. Me reencontré con mi verdadera identidad, con mi verdadero origen, el Evangelio. Por eso cuanto más tardo en abrazar el Evangelio, más tardo en cerrar etapas pasadas. Yo necesito abrazarlo, porque si abrazo el Evangelio me abraza. Y vení, Sandra, un segundito, por favor. Subite, si sos tan amable. Si el Evangelio me abraza, yo... Abrázame como si fueras el Evangelio. Yo sostengo, porque no lo puedo hacer con nadie esto. El Evangelio me abraza, el Evangelio me sostiene. Y ella se puede caer, trata de caerte. Trata de caerte para el otro lado. Para el otro lado. El Evangelio, gracias. El Evangelio me sostiene.
Cuando yo abrazo el Evangelio me abraza y me sostiene. Y no me sostiene cosas, me sostiene el Evangelio. Y es un sostén eterno, es un sostén que no caduca, es un sostén que si vos no te soltás, no te suelta. Por eso el Padre dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, te lo voy a mezclar, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que ha venido nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es el Evangelio, no te podés soltar porque no tiene el mismo Señor, se auto legisló para no soltar al que lo abraza a Él. El Señor me soltó. Si vos estás abrazado, Él no te soltó ni te va a soltar. Dios no te puede soltar por un pecado, porque Él legisló que quien abraza el Evangelio y se equivoca, Él lo levanta, Él lo sostiene. Por eso, amado, amada, ponete de pie, pero no ponete de pie solo. No te pares ahora, paz. Ponete de pie, pero no ponete de pie solo, entendiendo que te están levantando. No hay nadie que esté agarrado al Evangelio que caiga. Podés tener tropiezos, pero no te vas a caer. Por eso lo peor que te puede pasar a vos y a mí es soltar el Evangelio, pero abrazalo. Porque en ese abrazo se nos va la vida. Y abrazar al Evangelio es entender que no hay ninguna otra cosa que me puede sostener. ¿Qué es abrazar el Evangelio? Es entender que no hay otra cosa que yo tenga que abrazar. No hay otro sostén. Es entender que yo no puedo tener otro sostén en la vida que no sea el Evangelio. Dice el Señor en Lucas 14, si alguno viene a mí, no importa, Guido, si no está, 14, 26 a 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y yo me rompía la cabeza cuando leía esto al principio de mi vida en Cristo. Porque digo, Señor, ¿cómo que tengo que aborrecer a mi familia? ¿Cómo que tengo que decir que mi familia hay que descartarla, hay que correrla del medio? No entiendo. Entonces Él lo hace claro, y da unos ejemplos. Dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Entonces, yo ahí empecé a entender. Dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué rey, al marchar a una guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, ¿no le envía una embajada y le pide condiciones de paz? Y yo digo, ¿qué tiene que ver? Porque desde los hechos y desde la realidad de lo que estamos leyendo, no tiene que ver mucho aborrecer con hacer costos. Pero el Señor nos permite ver por una ventana. Acuérdense que entramos por la puerta, pero nos abre una ventana para que podamos ver. Y Él nos permite ver que no se trata de tener un gran ejército. No se trata de tener muchos o pocos materiales. Se trata de tener los materiales correctos. Por eso primero dice, los materiales correctos para la edificación de tu vida no son tu padre. Los materiales correctos para la edificación de tu vida no son tu madre, no son tu mujer, no son tus hijos, no son tus hermanos, no son tus hermanas. No es tu vida. El material correcto para la edificación de tu vida es el Evangelio. Por eso son las cuentas que tengo que hacer antes. ¿Tengo el material correcto? ¿Tengo el Evangelio? Entonces me peleo con cualquiera. Tómenlo bien, ¿sí? ¿Tengo el Evangelio? Entonces edifico lo que tengo que edificar. Pero si lo que me sostiene es mi mamá, mi papá, mi mujer, cada vez que pierda alguna de esas cosas, yo me voy a desestabilizar. Sin embargo,
Si yo pierdo alguna de esas cosas, pero el Evangelio es el que me está abrazando y yo estoy abrazando cualquiera de esas cosas que no son mi sostén, serán pérdida por un tiempo, pero serán ganancia más adelante. Entenderé esas cosas como siembra. Y termina diciendo así, pues, cualquiera de ustedes, y acá no está diciendo ya que descartes, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no escuchó la conversación completa y se fue en el medio, se fue a pelearse con la madre, se fue a pelearse con el padre, se fue a pelear con el hijo. Pero la conversación completa del Señor es el que no renuncia. No está diciendo el que los descarta, dice el que no renuncia. Porque el Evangelio, amado, nos va a pedir el abrazo completo. Si vos abrazás el Evangelio, no tenés brazo para abrazar otra cosa. Pero vos y yo, mediante el Evangelio, vamos a abrazar todas las cosas. A mí no me dan los brazos para sostener todas las cosas de la vida, pero el Evangelio sí tiene los brazos. Entonces, si yo abrazo el Evangelio, por intermedio de ese abrazo, el Evangelio va a abrazar todo lo demás. Por eso decí conmigo, mente de renuncia. No se trata de descarte, es renuncia. ¿Sabés lo que es una renuncia? Esto es como en un país cuando las cosas no funcionan. ¿Qué pasa en un país cuando las cosas no funcionan? Los funcionarios serios le dicen al presidente o al jefe de Estado, tiene mi renuncia a su disposición. Y después el jefe de Estado determina si la acepta o no la acepta. ¿Pero qué hacen esos funcionarios? Los ministros, ¿qué hacen? Le hacen la vida más fácil al jefe de Estado. Porque en vez de tener que llamarlos para echarlos, él directamente ya tiene la renuncia de ellos a disposición. El Padre no nos va a echar de ningún lado que nosotros no nos querramos ir, pero sí tenemos que saber algo. Si nuestra renuncia a todas las cosas no está a disposición de Él, va a ser muy difícil que podamos vivir el Evangelio. Lo que pide Él no es que renuncies y salgas a dejar a todo el mundo, es que renuncies para que cuando Él te diga, esto ya no lo necesitas, o esto es mío, o esto no es para vos, Él pueda contar con que vos no te vas a enojar, no vas a murmurar, no te vas a correr y no te vas a hacer un vanidoso dueño de tu propia vida. Mente de renuncia. Mente de renuncia. Las personas que a veces vienen y dicen, no entiendo el Evangelio, es porque no tienen mente de renuncia. Por eso, a quienes están a cargo de grupos, o a quienes están en grupos de discipulado, es bueno identificar a quienes tienen mente de renuncia. Y que cada uno de los que está en el grupo identifique si su mentor tiene mente de renuncia. Porque el peor mentor es el que no tiene mente de renuncia. Por eso habló de negarse a sí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, voy a dar mis propios principios, mis propias maneras de hablar. Hemos creído que esto era renunciar a una vida licenciosa. Sí, es una parte, pero la realidad es que lo primero que yo tengo que trabajar es que en mi mente yo tener a disposición, que Dios tenga a disposición la renuncia de todas las cosas. Desapego sería la palabra. Decí conmigo, y si querés decirlo poniéndote de pie, que ya nos vamos. La buena noticia es que ya nos vamos. Decí conmigo, cuando abrazo el Evangelio por completo, el Evangelio me abraza y me blinda. Porque hay personas que tienen fisuras porque no están blindadas. No porque Dios no las quiera blindar, sino porque no abrazaron el Evangelio de forma completa y global. Pero no será nosotros. Seremos una generación que abrace el Evangelio con la mente de renuncia, pero yo abrazo el Evangelio.
y el Evangelio me va a blindar. ¿Y sabés qué va a pasar? Cuando pase por el punto de reingreso, ese blindaje hará que yo no me queme y me pierda. Ese blindaje va a hacer que yo pueda pasar perfectamente por el punto de reingreso. Y absolutamente todo lo que el Evangelio previó para que pase por ese punto, va a pasar sin ningún tipo de quemadura. Ayer, con esto termino, vi una película que se llama Talentos Escondidos. Se las recomiendo. Con Kevin Costner. Y me inspiré en esa película. Y habla de un trabajo que se hizo en la NASA cuando recién estaban habiendo computadoras. Era una computadora que era grande como este salón. Esa era la de última generación. Esa computadora hoy la resumí en una memoria chiquitita así, que tenés en tu celular. Pero en ese momento, y había personas que tenían talentos escondidos, pero por cuestiones raciales los habían dejado de lado y no les permitían participar. Pero cuando todos empezaron a ver la capacidad que tenía cada una de esas personas empezaron a tomar lugar en los diferentes estratos de la NASA. Y algunos terminaron siendo materia fundamental a la hora de los despegues a la Luna, de los despegues hacia diferentes puntos que la NASA enviaba cohetes. Y a mí me inspiró, porque en uno de los momentos tenía que salir el primer transbordador a la Luna, y dice el piloto: si tal persona no me da las coordenadas, a mí no me importa lo que diga una computadora, a mí me importa que esta persona me dé las coordenadas justas, porque necesito saber con exactitud el punto de reingreso. Y entonces el hombre no se fue, no salió el cohete espacial hasta que esta persona no le dio las coordenadas exactas para poder entrar. Y yo dije, wow, eso hace el Evangelio. Y eso deberíamos hacer nosotros. No despegar hacia ningún lugar hasta no tener las coordenadas justas del punto de reingreso. Porque ¿qué sabía este hombre? Que si no tenía las coordenadas justas para el punto de reingreso, se quemaba en el medio del intento de volver a la tierra. Amados, hay coordenadas justas, hay coordenadas exactas. Este era un piloto de la NASA que podría haber sido un vanidoso y decir: yo manejo la nave, yo sé cómo entrar. Pero él no, él dependió de que alguien le diga cómo hacerlo. Esta es una noche que toda vanidad sobre cómo hacer las cosas tiene que morir. ¿Qué es morir? Morir a mi propia vanidad, a mi propio entendimiento, a mi propia manera de ver las cosas. Es tiempo de que la iglesia empiece a trabajar en que el Evangelio sea su punto de retorno. Y vas a ver las añadiduras de trabajar conforme a ese diseño que el Padre ya previó, llamado Evangelio. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta posibilidad que nos das de vivir en el punto de reingreso. Gracias por tu Evangelio, Señor. Gracias por Cristo, la buena noticia del Padre. Señor, que ninguno perezca en cosas vanas. Para el Padre amado, perecer es: apartados de mí nada van a poder hacer. Pero Él sabe que en Él tenemos vida, y vida en abundancia. Señor, que esa vida sea la manifestación de tus santos, los que están acá, los que van a escuchar la grabación, los que están viendo por internet, que puedan ver el punto de retorno, la punta, ese lugar estrecho, Señor, ese punto de reingreso al sistema de Dios. Declaramos que la iglesia, por causa del Evangelio, reingresa al sistema de Dios,
Y este reingreso hace que todo lo que no tiene que ver con el Evangelio queda a un costado. Señor, ponemos a tu disposición la renuncia sobre todo lo que has determinado que renunciemos, y nos ponemos, Padre, para que el Evangelio nos examine, para que el Evangelio nos escanee. Sabemos, Señor, y te damos gracias, que si estamos abrazados completos al Evangelio, el Evangelio no nos va a soltar, va a ser nuestro sostén, va a ser nuestro ayo, tutor, lo que nos ponga de pie. Amado, si estás caído, quiero decirte que no estás derribado. Por eso Pablo decía, estamos caídos, estamos abatidos, pero no derribados. ¿Por qué no estaban derribados? Porque nadie que abraza el Evangelio termina en el piso. No vas a terminar en el piso, vas a estar abrazado, y ese Evangelio no lo has visto, pero el Padre te lo va a permitir ver. Se te empieza a revelar. Hay personas que empiezan a ver desde esta noche cómo el Evangelio los sostiene, cómo el Evangelio los sostuvo y cómo el Evangelio los va a sostener. Hay un sostén. No te perdiste. Vos creíste quizás que no te perdiste, por alguna cosa no te perdiste, porque cuando abrazaste el Evangelio, con la luz que hayas tenido, el Evangelio te abrazó con toda completitud y te hizo ver de alguna manera que te ibas a caer. Señor, gracias por esta posibilidad de no caer. No es un derecho y renunciamos al derecho, sino que entendemos que es algo que nos permitiste vivir vos mediante tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amado, amada, ahí donde estás, si querés hacer tu oración sobre lo que hemos predicado, sobre lo que hemos hablado, no por ninguna otra cosa que no sea la palabra de hoy. Esta palabra te va a ser de rectora, te va a ser una palabra de guía, una palabra de dirección, una palabra que vas a ver cómo te va a ir revelando con mayor exactitud el Evangelio. Que no sea una palabra que muera en cuatro paredes. Hemos soltado, Padre, esta palabra para que la viva toda una generación, para que esta generación no sea como otra, sino que sea la generación que pueda abrazar completamente el Evangelio, expresarlo y darlo a conocer hasta los confines de la tierra. Señor, declaramos familias viviendo en la buena noticia. Familias, vas a llegar a tu casa y vas a ver a tus hijos a los ojos y ellos van a ver la buena noticia que se está produciendo en vos. Deja de hablar malas noticias sobre vos. En vos se está produciendo la buena noticia de Cristo. Tus hijos, hay gente que tiene temor por los hijos. Tus hijos van a vivir la buena noticia. Y sus hijos serán entrenados por Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias por este entendimiento. Gracias por lo que tu iglesia es introducida a vivir. Gracias por este punto de reingreso. Gracias, Señor.